Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son las mejores grasas para perder peso. Y no me he vuelto loca, no penséis que cuando estoy hablando de grasas para perder peso me he equivocado, no, es que comiendo grasa también se pierde peso. Durante muchísimos años hemos estado escuchando las bondades para perder peso de las dietas bajas en grasa, pero actualmente está bastante demostrado que no son realmente eficaces en la pérdida de peso y que además pueden llevar asociados, algunos problemas de salud por esa escasez de grasa asociada al consumo de alimentos. Cuando eliminamos la grasa de la dieta, hay un nutriente que sí o sí va a aumentar en esa dieta y son los carbohidratos, es decir, todos los alimentos que nos proporcionan hidratos de carbono van a aumentar. ¿Por qué? Porque son los únicos que no contienen grasa de manera natural asociada a su composición. Y estoy hablando de alimentos, no de alimentos procesados. ¿Qué ocurre con los alimentos proteicos, que por eso no aumentan en las dietas bajas en grasa? Pues que normalmente llevan grasa también en su composición. Estoy hablando de carnes, de huevos, de pescados, que son considerados alimentos proteicos, pero todos ellos llevan además grasas generalmente saturadas en su composición y por eso también se suelen reducir. Es decir, si mantengo o reduzco proteínas, elimino las grasas, ¿qué es lo que básicamente estoy comiendo? Carbohidratos. Y un exceso de carbohidratos se acumula en forma de grasa corporal. ¿Y qué es un exceso de carbohidratos? Aquel que mi cuerpo no es capaz de utilizar durante mi día a día, en base a la energía que yo necesito o al consumo que tiene mi cuerpo, tanto en estado basal, es decir, en reposo, como asociado a la actividad física. A mayor actividad física, mayor tolerancia a esas dietas altas en carbohidratos, pero si yo llevo un estilo de vida sedentario, me van a sobrar prácticamente seguro carbohidratos. Esos carbohidratos que sobran se acumulan en forma de grasa corporal. Así que creo que va siendo hora de que empecemos a darle un poco vuelta a la tortilla y a dejar de temer tanto al consumo de grasas. ¿Qué ocurre cuando yo aumento la grasa de la dieta? Bueno, vamos a decir primero que mantenemos unos niveles recomendados de grasa en la dieta, que suelen rondar entre un 30 y un 35%, es decir, un tercio de lo que comemos debería ser grasa. Esto es según las recomendaciones habituales. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, si seguimos diferentes estrategias, como pueden ser, por ejemplo, dietas bajas en carbohidratos, el porcentaje de grasa irá aumentando, a veces paralelamente también al porcentaje de proteínas. Luego hay otro tipo de estrategias que mantienen también más o menos controladas o bajas las grasas y aumentan proteínas, pero de esas estrategias no vamos a hablar hoy, sino de ese mantener un aporte adecuado de grasa a través de la dieta, que es el que nos va a permitir adelgazar con mucha mayor facilidad, a pesar de que la grasa nos proporcione mayor cantidad de energía que los carbohidratos. Un gramo de grasa nos proporciona 9 kilocalorías, un gramo de carbohidratos nos proporciona 4 kilocalorías, es decir, la diferencia es importante. Pero cuando vamos a analizar los alimentos que ingerimos para obtener esos nutrientes, las cantidades que comemos generalmente no son iguales, así que un buen porcentaje de grasa dentro de nuestro menú diario nos va a ayudar a perder
peso con más facilidad que si eliminamos totalmente la grasa de la dieta. Y ahora vamos a ver cuáles son esas grasas que debemos incluir en nuestra alimentación. En primer lugar tendríamos el aceite de oliva, que es un aceite del que sabéis que os hablo en numerosas ocasiones porque actualmente es el aceite más estudiado en relación a sus beneficios. Es decir, sabemos que tiene numerosos beneficios para la salud, entre ellos asociados por supuesto a los ácidos grasos, entre ellos el ácido oleico, que es uno de los más conocidos, y al mismo tiempo por sus compuestos bioactivos, por los antioxidantes que contiene, que cada vez están más estudiados y cada vez se conocen mejor, y yo creo que se seguirán conociendo. Así que es importantísimo, o no deberíamos dejar de recomendar el aceite de oliva dentro de una dieta que ayude a perder peso. Bastante, vamos a decir, importante su función. Asociado al aceite de oliva siempre va a aparecer el aguacate, porque su composición en ácidos grasos podríamos decir que es bastante similar, solo que el aguacate además, bueno, pues nos proporciona cierta cantidad de fibra cuando lo consumimos como tal, el aguacate como alimento, o podríamos consumir aceite de aguacate, que en algunos lugares es más habitual que el aceite de oliva. En siguiente lugar tendríamos los frutos secos y las semillas, que son dos grupos de alimentos, podríamos decir que con unas características nutricionales bastante similares. Son muy energéticos, pero son muy ricos en ácidos grasos saludables, en fibra, y tienen un efecto saciante enorme cuando se consumen al natural, sin freír, sin tostar, sin sal, sin azúcares y sin ningún otro tipo de complemento. Uno de los frutos secos más saciantes, o que más ayudan en este caso a mejorar esa sensación de saciedad, serían las nueces, que es el fruto seco que encontramos con mayor facilidad al natural, es decir, normalmente no existe en otros formatos, y además en relación a otros frutos secos pues tiene un precio también un poco más económico, pero nos valdría cualquiera. Incluir un puñadito o dos de frutos secos a lo largo del día está demostrado, y esto con estudios científicos, que ayuda en la pérdida de peso. Por lo tanto, podemos incluirlos con total tranquilidad en las cantidades adecuadas. No me sirve comerme un paquete entero de frutos secos añadido al resto de la comida. Si es lo único que como, pues podríamos decir, pues igual vale, pero estaríamos desequilibrando también la dieta. En siguiente lugar tendríamos vamos a decir, una posición importante a las aceitunas, que estaríamos hablando lo mismo que el aceite de oliva, pero en su versión original. Es decir, tenemos todos esos componentes en su estado más primitivo o más natural, y por lo tanto incluir las aceitunas bien como aperitivo, como snack, o formando parte de las recetas que vayamos a preparar. Por ejemplo, unas aceitunas picaditas en una ensalada siempre nos van a ayudar a mejorar ese aporte de grasas en la dieta. Y en siguiente lugar tendríamos alimentos de esos que a veces se retiran de las dietas de adelgazamiento, como os he explicado antes, por su contenido en grasa, como pueden ser los huevos, el pescado azul o los lácteos enteros, que serían alimentos que nos ayudan a bajar de peso por su efecto saciante. Es decir, no me hace falta comer mucha cantidad de estos alimentos para que me resulten suficientemente saciantes, y además es que las grasas que me aportan ayudan a mejorar también mi salud. ¿Qué grasa es la que más miedo nos da de estos alimentos? El colesterol, ¿no? Que suele ser también una de las razones por las que se retiran de la dieta. Bueno, pues el colesterol que contienen estos alimentos no hace aumentar el colesterol sanguíneo, sino que va
directamente, generalmente va directo a las membranas, a las hormonas, a todos aquellos lugares donde necesito colesterol para que algo funcione adecuadamente. Por ejemplo, el colesterol es imprescindible para la síntesis de vitamina D. El colesterol es imprescindible para las hormonas sexuales. El colesterol es imprescindible para la síntesis de las membranas de todas las células de nuestro cuerpo. Es decir, tiene una gran importancia para la salud. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de incluir alimentos grasos en nuestra dieta, pero ojo, que alimentos grasos no quiere decir que tenga permitido o que vaya a poder consumir con tranquilidad cualquier alimento que contenga grasa. Tengo que priorizar siempre el consumo de alimentos o de grasas contenidas en los alimentos de manera natural, es decir, alimentos grasos manipulados, procesados industrialmente, ya no me sirven, ya no tienen los mismos beneficios. Es decir, si tuviéramos que hacer un resumen total de todas las grasas beneficiosas para poder perder peso, diríamos que serían aquellas grasas que están presentes de manera natural en los alimentos. Esa es una premisa que deberíamos tener siempre grabada a fuego, que cualquier manipulación posterior ya está alterando la composición de esas grasas. Pero es que además de pensar en qué grasas son buenas para adelgazar, también tendríamos que pensar cuáles son malas y tratar de evitar ese tipo de grasas en la dieta. Ese tipo de grasas que a veces pueden parecer supuestamente naturales serían las grasas transhidrogenadas, manipuladas industrialmente, como por ejemplo, y en este caso es un alimento bastante engañoso, podría ser la margarina, que no es para nada mejor que la mantequilla. De hecho, si vosotros queréis tomar pan con mantequilla, tomaros la mantequilla y olvidaros de la margarina, porque es un tipo de grasa que no va a beneficiar para nada a nuestra salud y además, bueno, pues tiene ese efecto, vamos a decir, falsamente saludable, que es como se nos ha ido vendiendo a lo largo de los años. Esa margarina que encontramos en bloque generalmente se encuentra también en muchísimos alimentos procesados. ¿Por qué? Porque esas grasas hidrogenadas o grasas trans lo que hacen es transformar una grasa líquida de origen vegetal en una grasa sólida para poderla manipular más fácilmente a nivel industrial. Por lo tanto, alimentos procesados o ricos en grasa generalmente son grasas hidrogenadas y por lo tanto nada beneficiosas ni para la salud ni evidentemente para bajar de peso. Así que siempre alimentos naturales, aunque sean ricos en grasa, y en ese caso vamos a obtener muchos más beneficios para bajar de peso, porque la grasa, aunque sea más calórica, también es mucho más saciante a largo plazo. Cuesta más tiempo digerirla y por lo tanto la sensación de hambre desaparece, al contrario de lo que ocurre cuando comemos una mayor cantidad de carbohidratos. Así que espero que el vídeo os haya ayudado un poquito a cambiar de mentalidad, aunque sea poquito a poco. Creo que necesitamos ir cambiando un poco esas recomendaciones habituales de evitar las grasas para perder peso. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.